A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Queridos amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, hoy nuevamente desde casa queremos compartir con ustedes varias técnicas y varias herramientas que les puede ayudar a manejar esta situación de una manera emocional más acorde a lo que están viviendo cada uno de ustedes. La semana pasada trabajamos sobre cómo regular emocionalmente a nuestros niños frente a las diferentes conductas que ellos van presentando ya en tantas semanas que estamos guardados en casa. Hoy vamos a continuar con este programa. Ustedes recordarán que la semana pasada hicimos muchas actividades en torno a eso y hoy la doctora Glenda Villamarín va a continuar con este programa. Gracias, Glenda, por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en Psicolife. Y bueno, nuevamente el poder continuar. Yo les decía a los televidentes que la semana pasada hablamos, tú nos contaste básicamente cuáles eran las etapas que todos vamos atravesando frente a esta situación de crisis y también de confinamiento. Y nos hiciste muchos ejercicios para aprender a regularnos nosotros. Tú nos decías que tenemos que primero conocer cuál es nuestro estado emocional, cómo nos estamos sintiendo, identificando esa emoción y a partir de eso poder regularnos para poder acompañar a nuestros niños. Hicimos ejercicios sobre eso y ahora me gustaría que hablemos un poco sobre cómo leer esas conductas que los niños van teniendo, porque a veces en casa nosotros decimos, bueno, todo está tranquilo aparentemente, o entre comillas, ¿no? Todo sigue el ritmo normal, ya nos hemos acostumbrado, ya 9 semanas en casa, ya nos hemos acostumbrado a eso, pero realmente cada día vamos mirando conductas diferentes en nuestros niños. A veces los vemos alegres, otras veces los vemos peliones, otras veces los vemos llorones, a veces los vemos agresivos y no logramos entender qué es lo que está pasando. O sea, aparentemente tenemos todo bajo control, pero algo nos van diciendo esas conductas y eso es lo que queremos que nos ayudes ahora a comprender y cómo manejarlas. Glenda, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Elizabeth, gracias por invitarme. Mira, creo que primero me gustaría añadir algo que es súper importante, ¿verdad? Nosotros la semana pasada, ¿cierto? Hicimos algunos ejercicios y a mí me parece muy importante decir que si nosotros tomaríamos una escala, ¿verdad? De 0 a 10, donde 0 es ninguna molestia o perturbación o activación en relación a cosas que nos estresan mucho, ¿verdad? Y 10 sería lo máximo que podríamos soportar de ese estrés o ya hemos alcanzado o hemos sobrepasado nuestro límite. Antes podríamos hacer una medida antes de hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces antes de hacer el ejercicio, a lo mejor yo estoy en un 7, en un 8, hago el ejercicio del chocolate o me pongo yo como adulto también la mantita que también relaja a los adultos, ¿verdad? O respiro a través de la ventana. Y si es que después de hacer el ejercicio resulta que mi nivel de activación o de molestia o de perturbación en esta escala de 0 a 10 sigue siendo de 5 para arriba, creo que lo más saludable sería buscar ayuda, ¿sí? Porque a mí me indica eso claramente, que lo que ha sucedido es que si nos imaginamos nosotros que tenemos una tacita de estrés, ¿sí? Y entonces es como que esa tasa de estrés está rebosando. Y entonces no importa si cae una gota más, se derrama el vaso, ¿verdad? Como el dicho, así la gota que derramó el agua. ¿Sí? Y entonces parece que en ese momento sí es muy importante que pidamos ayuda como adultos, que consultemos a alguien. Hay montones de lugares que están ofreciendo ayuda. Creo que tú tienes un centro, creo que hace unas semanas hiciste una entrevista a Verónica Egas de la Católica, ¿verdad? Sí. En la Salesiana también están ofreciendo esa ayuda y creo que las universidades en general y muchos centros como el que yo trabajo también ofrecemos ese espacio, ¿verdad?
Creo que también si no hay recursos, se puede pedir como estas escalas que pueden ser no se paga nada hasta se paga el monto completo, ¿verdad? Que es la misma manera que funciona donde yo trabajo. Pero esto me parece súper importante. ¿Por qué? Porque, como decíamos la vez pasada, si nosotros no estamos regulados, si yo estoy en esta escala, ¿verdad? Solo para recordar la escala, que era de calma a la alerta, ¿verdad? Y en la calma nosotros estamos como más creativos, más analíticos, podemos razonar, podemos reflexionar sobre lo que está pasándome a mí, lo que está pasando a los otros. En la alerta nosotros empezamos a ser más pragmáticos, más concretos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay algo que va a pasar? Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar? Y luego en la alarma nosotros estamos más emocionales, más reactivos, ¿verdad? Y luego, bueno, ya en el miedo completo, que simplemente estamos como más autónomos y simplemente mucho más reactivos, ¿no? Pero tal vez si decimos, hacemos esta analogía, ¿verdad? Un 0 sería en esta escala la calma. Un 5 sería un estado entre alerta y alarma, ¿verdad? Y un 10 definitivamente sería el miedo o terror, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos desde ese estado de alerta a alarma y a pesar de hacer estos ejercicios que deberían, no necesariamente lo hacen, ¿verdad? Pero podrían ayudarnos a regular el sistema nervioso hacia abajo, más hacia esa calma o hacia un estado de alerta que no está mal en este momento, ¿verdad? Algo de alerta o estar entre calma y alerta. Sí sería muy importante que busquemos ayuda, porque si no, lo más probable es que empecemos a autoagredirnos, ¿sí? O agredir a lo que nos rodean. Y lamentablemente creo que en este tiempo, y creo que tuviste ya una charla sobre esto, ¿verdad? Sobre la violencia intrafamiliar y cómo ha incrementado, ¿verdad? Por supuesto, sí. Y lo que tú acabas de decir, Glenda, es importantísimo porque muchas veces tenemos la idea de que hay cosas que las podemos manejar solos. Y que si bien es cierto, ¿no? Tú mencionabas, podemos tener herramientas, múltiples herramientas, que las que tú nos brindaste la semana pasada, son herramientas que nos pueden ayudar en un momento determinado. Pero llega esa gotita que tú dices, que ya hace que nos desbordemos realmente y que no está mal, que no es algo para juzgarnos en este momento, no es de una culpa que deberíamos sentir nosotros como un peso que vamos cargando, sino más bien el sentir que ahora sí necesito una mano que me sostenga, necesito una mano de afuera que me ayude a comprender esta situación que yo estoy viviendo. Entonces, no sentir la culpa y sentir más bien, o abrirse, ¿no es cierto? Esa disposición de sentir, ahora quiero a alguien que me escuche como yo me estoy sintiendo, porque eso ya va a ayudar a bajar justamente ese termómetro que tú nos ponías y mientras más hacia el 0 estemos, vamos a estar mucho mejor también nosotros y obviamente nuestro círculo familiar, que es con quienes nos estamos rodeando ahora. Sí, exactamente, no podía haberlo dicho mejor. Gracias, Elizabeth, perfecto. Y entonces, bueno, dejando eso claro, ¿verdad? Sin culpa, sin nada, simplemente pidamos ayuda, ¿verdad? La tacita ahora, por todo lo que está pasando, es obvio que se va a llenar. Y algunas personas vamos a tener que vaciarlos de una u otra manera, pero intentemos que eso no signifique agredir a los seres que queremos, ¿verdad? Nuestros seres queridos, a la familia. Entonces, por favor, esa sí sería una banderita roja, no tengo nada rojo, sino subiría una banderita roja, sí, por favor, llame y consulte, sí. Y eso me lleva al siguiente punto, ¿verdad? Que es, bueno, tú sabes que yo hago algunas cosas, ¿no? Con EMDR, Brainspot y psicodrama y TheraPlay, ¿no? Entonces, específicamente ahora estoy pensando en el TheraPlay y en esta capacidad que tiene el trabajo en TheraPlay en sí mismo de ayudar a los adultos a que mentalicemos a los niños. Y esa palabra tan rara, mentalizar, ¿no? Tomada del inglés, significa básicamente hacernos una idea o una representación de qué es lo que está pensando el niño, de qué es lo que está sintiendo el niño, de qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Y eso, por supuesto, se aplica también para las parejas, para la familia y para uno mismo, porque a veces nos sucede que nosotros mismos no sabemos qué nos pasa. Ajá. Sí. Y entonces, con el TheraPlay, una de las cosas que se aprende también desde la teoría de apego, ¿verdad? Es como empezar a preguntarnos un poquito, ¿verdad? Detrás de esa conducta tal vez agresiva del niño o del llanto excesivo o de la tristeza, ¿verdad? O del aburrimiento o de cualquier cosa que le esté pasando a los niños o a los adolescentes también.
preguntarse qué creencia estará detrás de eso, ¿verdad? Para muchos niños en este momento, el otro día hablaba con una mamá y me decía, es que la nena quiere salir de compras con el papá. Y claro, ahora hay esta orden de que puede salir solo un miembro de la familia. Obviamente a niños menores de 10 años no hay cómo sacarlos afuera, ¿verdad? Entonces le explicaban esto a la nena. Y la nena lo que creía era que en realidad estaba castigada. ¿Sí? Exacto. Bueno, tal vez esa era la forma en la que le castigaban antes, posiblemente, ¿no? Y tal vez sí, y tal vez no, porque los niños tienen como esta idea. He trabajado con otros niños que te cuento que piensan que ellos hicieron algo malo, ¿no? Entonces, trabajaba el otro día con una familia que el niño no se había comido la sopa, ¿no? Un niño estilo Mafalda, y simplemente no le gustaba la sopa, y entonces, y esto había pasado como cerca del inicio de la cuarentena, ¿verdad? Entonces, el niño no se come la sopa y luego cree que, claro, como no me comí la sopa, es mi culpa todo lo que está pasando y por eso no podemos salir y por eso vino este bicho feo y por eso está pasando, ¿verdad? Y este niño se dan cuenta de esto los papás porque el niño empieza a llorar, o sea, en cada esquina, cada vez que podía, y cuando él pensaba que no lo miraban, se ponía a llorar. Entonces los papás les llama esto la atención y se ponen a conversar con él. Y lo que descubren en parte es esto, que él se sentía culpable de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso es parte del pensamiento mágico de los niños, ¿verdad? Y entonces, súper importante hacernos esta pregunta: ¿qué siente? ¿Qué necesita? ¿Qué le está pasando al niño? Sí, pero esas preguntas solo podemos hacerlas desde que nosotros estamos regulados. Y perdón que insista tanto con eso, pero si yo estoy súper alterada y mi niño está llorando, y entonces, si yo estoy activada más hacia la pelea, ¿verdad? Entonces probablemente lo voy a golpear. Si estoy activada más hacia la fuga, lo voy a dejar y lo voy a abandonar a que viva esa experiencia de soledad y de tristeza solo, ¿verdad? Y si tiendo más como a desconectarme de las cosas, probablemente yo misma voy a entrar o yo mismo voy a entrar en un momento más parecido a la depresión, a la desesperanza, ¿verdad? Y entonces, si esos 3 signos les está pasando, por favor, también pedir ayuda. Sí. Y si eso me está sucediendo, tomarse un momentito para respirar y preguntarse eso. Pues mi niño está como este niño llorando. ¿Qué necesita? ¿Qué está sintiendo? Y entonces a través de eso podemos conversar con los niños también. Glenda, este preguntarse es de nosotros como adultos, porque a veces los niños no tienen necesariamente las herramientas para decirte, mira, yo me estoy sintiendo, o yo estoy llorando todo el tiempo porque me pasa esto. A veces simplemente te dicen, no sé, que es muchas veces lo que ellos te responden, porque tampoco pueden poner en palabras esa sensación que están teniendo. Entonces, esta pregunta que tú nos dices de qué está sintiendo mi niño, qué es lo que le está pasando o por qué le está pasando esto, es la pregunta que nosotros nos hacemos poniéndonos en el lugar de nuestro hijo. En el lugar. Así es, exactamente. Y yo creo que te diría una cosa más, ¿verdad? Hay mañanas, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, y voy a hacer una confesión así terrible, que hay mañanas ahora que estamos en pandemia en las que yo me levanto y realmente sería fabuloso tener un adulto a cargo que me cuente qué es lo que me está pasando a mí. Y me levanto con una sensación de desesperanza que tampoco podría mencionar lo que me sucede, ¿verdad? Pero alguien que se acerque a contarme. Yo te voy a dar un ejemplo de una amiga que es fabulosa y siempre cuento este ejemplo a mis estudiantes, y creo que sí le conté a mi amiga que la pongo como ejemplo porque me parece fabuloso. Sus guaguas ya están grandes, sus sobrinas están grandísimas, pero una de ellas, ella debe haber tenido 3 años, la sobrina, y nosotras estábamos tomando cafecito en la mesa de su casa. Y viene la nena así llorando, ¿no? Y botaba cataratas de los ojos. Mami, no sé qué es esto, me sale agua de los ojos, me sale agua de los ojos. Entonces, la mamá le queda viendo, la toma, la siente en sus faldas, ¿verdad? Y empieza a conversar con ella y le dice: ay, corazón, a ver, las preguntas a los niños, ¿verdad? ¿Qué estabas haciendo? Mami, estaba viendo Bambi, película que ha traumado a muchos niños, lamentablemente. Sí. Y dice, ¿y qué pasó? Es que le mataron a la mamá de Bambi, mami, y eso es muy triste. Y seguía llorando. Y dice, ya entendí. Entonces, lo que te pasa es que estás llorando porque te da pena. Y cuando uno tiene pena, llora. Eso que salen de esa agua que sale de tus ojos son lágrimas de pena porque murió la mamá de Bambi. Y la nena dijo,
Se secó las lágrimas y siguió jugando. Sí, Bien. pero me encanta este ejemplo y realmente si no, no es, lamentablemente mi amiga no es psicóloga, pero debería serlo fabulosa. Pero me parece súper lindo porque es justamente eso, ¿verdad? Como averiguar cuándo empezó, qué pasó. Sí, y son preguntas súper simples que pueden ayudar a nosotros a tener pistas de qué es lo que estaba sucediendo y podemos dar este sentido a lo que les pasa a los niños, ¿verdad? Y si estamos teniendo dificultad en hacer eso, porque no es fácil, no es una presencia fácil hacer esas preguntas y no a todo el mundo le sale de una forma natural. También podemos pedir ayuda para empezar a hacer ese trabajo de cómo uno se pone en los pies del niño, ¿verdad? Si no estamos pudiendo hacerlo. Y eso puede ser desde por nuestra propia historia de vida, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, Elena, bueno, hablábamos contigo de estas conductas, tú nos decías tal vez están más sensibles, lloran con más frecuencia o se ponen un poquito agresivos. ¿Y qué pasa con conductas, por ejemplo, y qué ocurre? Porque yo tenía justamente una mamá que me llamaba la semana pasada y me comentaba que su niño empezó a mojar la cama. Y claro, y es un niño ya más grande, no es tan chiquito, no tiene 3 años, no tiene 4, que uno dice, bueno, son los accidentes propios de la edad, ¿no? Un niño más grande, un niño que bordea los 8 años y que de pronto empezó a mojar la cama nuevamente. Entonces, a veces la reacción de los papás es enojarse, porque aparentemente no está pasando nada, está en casa, está tranquilo, no tiene amigos que le molesten, no tiene cosas en la escuela que le estén perturbando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo actuar, por ejemplo, frente a esas situaciones? ¿Cómo poner en palabras eso que el niño tal vez no sabe? Porque la respuesta del niño va a ser, no sentí, estaba dormido, no sentí lo que me pasó. ¿Qué hacer frente a eso? O los niños que empiezan a comerse las uñas, por ejemplo, también, Jalarse el cabello. sí, o Sí, jalarse el sí, cabello, sí, sí. exactamente. Mira, esos son signos claros de que hay ansiedad, ¿sí? Ajá. Y obviamente el niño no va a poder ponerlo en palabras, ¿no? El orinar es una reacción absolutamente fisiológica, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido cachorritos perros, ¿verdad? Y entonces yo tengo uno que es súper divertido, pero cuando era chiquitito y estaba con un perro grande y el perro grande era como le resultaba amenazante, ¿verdad? Lo primero que hacía el cachorrito era se hacía pipí. Y es una reacción fisiológica. Las glándulas suprarrenales son las que y están sobre los riñones, ¿verdad? Son las que nos ayudan a echar a andar este sistema de sobrevivencia que sería la fuga, la pelea o el congelamiento, ¿sí? Y el orinarse sería como una forma de expresar, una manera fisiológica de expresar ese miedo, ¿sí? Entonces creo que eso sería importante. Sí, creo que eso sería importante. Lo uno es, mira, se podrían hacer varias cosas, se podrían hacer juegos, ¿verdad? Yo no tengo ahora acá ningún muñequito, pero se podrían tomar hojas y se podrían dibujar como un monigote, ¿verdad? Así como las galletitas de jengibre, la silueta, y se podrían empezar a hacer como dónde están las emociones con los niños, ¿verdad? Y a partir de tal vez descubrir el miedo, ¿verdad? O la tristeza, ¿sí? O a lo mejor es un ciclo entre miedo, ira, tristeza, tal vez el no entender cuando no es una emoción, pero la confusión suele ser una mezcla también de emociones, ¿verdad? Y cuando hacemos eso podemos hacer una marcha en la casa, ¿verdad? Entonces descubrimos esto, descubrimos qué es lo que está pasando y luego podemos como pararnos y marchar. Esta estimulación bilateral que ustedes no ven que le estoy haciendo, pero la de la marcha, o el abrazo de la mariposa de EMDR, inventado por Ignacio Jarero y Lucina Artigas de México, o en Brasil usan el abrazo de King Kong, sí, ya hacen esto. Esta estimulación, mientras observamos eso que nos está pasando, podría ayudar también a disminuir la activación. Si es que eso no ayuda a disminuir la activación y la aumenta, ¿sí? O la aumenta, ¿verdad? Sería necesario también pedir un acompañamiento. Una de las cosas que a mí siempre me ha encantado del trabajo con niños es que con los niños no siempre se necesitan procesos muy largos, ¿verdad? A veces va a depender del caso, de cuándo empezó a sufrir inconvenientes en la vida o trauma, podríamos decir, ¿verdad?
y de cuánto duraron, pero si son cosas como si el niño ha tenido una buena vida hasta ahora y es a raíz de todo lo que está sucediendo, porque finalmente ahora es como decíamos la vez pasada, es como que un tigre nos está siguiendo a todos, pero nadie puede ver el tigre, lo cual lo hace aún más miedoso, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y eso a los adultos, que sabemos que es un virus y entonces no lo podemos ver, pero igual tenemos esta sensación del tigre que nos acecha y no lo podemos ver. Los niños que tienen una vida interna mucho más en la fantasía, ¿sí? Y yo solo puedo imaginarme la fantasía y lo que está surgiendo en esas mentes y en esos cuerpos, ¿verdad? Entonces, tal vez pedir ayuda y como te decía, si es algo que es más bien reciente, generalmente se necesitan pocas sesiones para trabajarlo también. Y creo que esa es una de las bendiciones. Cuando tú nos dices, bueno, es reciente, es algo que apareció en el transcurso de estas 9 semanas que hemos estado encerrados, pero a veces puede ocurrir también que conductas que antes aparecían y que tal vez de alguna manera ya se estaban controlando, se estaban manejando, como que el niño estaba superando esos problemas, ahora vuelven a resurgir. Y claro, y para papá y mamá empieza a ser frustrante porque dicen, pero ya pasamos de esto, ya como que ya solucionamos esa etapa y otra vez a lo mismo, y eso genera más ansiedad para los padres. ¿Qué hacer frente a esos casos? Creo que primero en este estilo de mentalizar, ¿verdad? Esa pregunta, ¿qué siente, qué necesita, qué le pasa? Saber una cosa, ahora con esto del COVID lo que está sucediendo es que lo que se sabe desde hace rato, desde la teoría del trauma, ¿verdad? Es decir, que cuando nosotros pasamos por un evento similar a algo que nos ocurrió en el pasado, ese evento del pasado también se despierta. Es como algo así como cuando ponemos en el Google una palabra y entonces ponemos encierro, ¿verdad? Por la cuarentena. Si alguien lo siente como encierro, pone en su Google interno encierro y todas las vivencias en las que se sintió encerrado van a florecer y aparece toda la búsqueda ahí, ¿sí? Y es como que están a flor de piel nuevamente. Lo mismo si alguien, suponte si estabas trabajando con este niño efectivamente porque sufrió bullying en la escuela, ¿verdad? Y ese era el miedo que tenía y por eso estaba mojando la cama. Y ahora vuelve a mojar la cama y es la cabeza del niño, el sistema nervioso del niño hizo una búsqueda de Google de miedo. Entonces empezó a buscar todas las cosas, todas, desde las más pequeñitas de su vida hasta la más grande, que le despertaron miedo y es como que todas cobran vigencia ahora. Sí. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Nuevamente pedir ayuda. Sí, creo que varias cosas. Creo que cuando suceden eventos traumáticos que son más grandes, sí es importante trabajar con alguien que sepa acompañarnos a digerir emocionalmente eso que ha sucedido. Y nos pueden acompañar a digerir de forma familiar o específicamente con la persona identificada, ¿verdad? Que le está sucediendo eso. Sí, creo que eso sería así. Perdón, yo soy como soy psicóloga clínica, ¿no? Entonces veo estas cosas y digo, bueno, hay que pedir ayuda. Pero creo que dos cosas. Uno, debemos hacer de lado esta idea de que al psicólogo solo va la gente que está como súper mal o que está enferma, ¿verdad? Me parece que en este momento, tal vez voy a dar una analogía un poco rara, ¿verdad? Pero en este momento a todos medio que nos da un catarro porque está haciendo frío en Quito, ¿verdad? Y ya estamos es COVID y estamos queriendo llamar al médico, ¿verdad? Tal vez sin llegar a ese extremo. Pero si vemos algunos síntomas y no hemos podido nosotros manejarlo o no sabemos cómo manejarlo, y nuestros niños o adolescentes tampoco están sabiendo cómo, entonces sí es tal vez momento de pedir ayuda a alguien que nos podría dar una perspectiva, primero, distante a nosotros, que eso es súper importante, ¿verdad? Que tenga una distancia y eso, cuando uno mira hacia la otra casa y es en la otra casa donde están peleando, nosotros podemos decir, bueno, si somos buena onda, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué le está pasando? Y podemos a lo mejor ayudar de alguna manera, ¿no? Pero los psicólogos o los profesionales tenemos herramientas también específicas que podemos ayudar también a las personas a entender qué está pasando dentro, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y bueno, fíjense ustedes que hoy hemos hablado de otros momentos que podemos vivenciarlos en la familia. Glenda nos ha explicado ahora muy claramente que primero tenemos nosotros que tratar de estar regulados, nos decía ella, de estar tranquilos para poder
entender a nuestros niños. Cualquier conducta, cualquier manifestación conductual que ellos tengan y que nosotros como padres no la podamos entender, tiene una causa. Y como adultos tenemos que ponernos en el lugar de esos niños y preguntarnos, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué se siente así? ¿Qué podemos hacer para ayudarle? En ese momento podemos guiar a nuestros niños a verbalizar esas conductas. Sin embargo, nos ha hecho mucho énfasis en algo y que obviamente como profesionales en el ámbito de la psicología y de la salud mental, comparto plenamente, ¿no? Si es que sentimos que eso se está desbordando, que ya no podemos manejarlo, que no podemos controlarlo, busquemos ayuda. Amigos, creo que este es el momento justamente de buscar esos espacios en donde nos podamos sentir contenidos, nos podamos sentir escuchados y podamos también recurrir a herramientas que profesionales nos pueden dar en este sentido. Gracias, Glenda, por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes, amigos, por escucharnos semana a semana en Psicolife, por acompañarnos a través de las redes sociales. Piensen que no están solos, que estamos justamente aquí. El grupo de profesionales a quienes yo invito y yo también como profesional en el ámbito de la psicología, estamos justamente brindando todas las herramientas para que podamos acompañarles también en ese sentido. Síganos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología, a través de YouTube en Telesucesos Psicolife, donde pueden seguir mirando estos programas y revisándolos nuevamente, que yo estoy segura que les da más información todavía, y también a través de Instagram en Psicolife SC. Gracias, Glenda, por habernos acompañado nuevamente y bueno, sigamos en esta tarea de acompañar emocionalmente a estas familias que están viviendo estas situaciones. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife